Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en las redes sociales y en los portales de noticias de espectáculos. Hoy vamos a hablar de la guapísima y talentosa Hande Erçel. Exactamente la misma Hande que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que sigue siendo un icono de estilo y una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Y el tema del que vamos a hablar hoy, como ya lo habrán intuido por el título, son los rumores. Específicamente los rumores que rodean a Hande Erçel y, como no podía ser de otra manera, su vida amorosa. ¿Risas o campanas de boda? La pregunta del millón. ¿Hande está lista para el altar? ¿Hay un príncipe azul en camino? Vamos a desglosar todo esto con detalle. En este vídeo vamos a analizar los últimos rumores, cómo Hande ha respondido a ellos, y por supuesto, vamos a dar un vistazo a su estilo impecable, porque ¿quién no ama la moda y el buen gusto de Hande? Vamos a ver cómo ha manejado la situación, las reacciones de sus fans y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre lo que podría estar pasando en su vida. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes, moda, análisis y por supuesto, mucho cariño hacia nuestra querida Hande. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete, es gratis y nos ayudas muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, como les decía, el tema principal de hoy son los rumores sobre la vida personal de Hande Erçel. Y, ¿quién no ama un buen rumor, verdad? Especialmente cuando se trata de una celebridad tan querida y admirada. Los rumores, las especulaciones y las noticias sobre la vida amorosa de los famosos son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Y Hande, con su fama internacional, no es la excepción. Su nombre, su rostro, su vida, se han convertido en tema de conversación constante, no solo en Turquía, sino en todo el mundo gracias a la popularidad de sus proyectos y a su innegable carisma. En los últimos meses, han circulado rumores sobre una posible relación con un hombre de negocios turco. Las redes sociales se encendieron con fotos, vídeos y especulaciones sobre si Hande había encontrado el amor nuevamente. Los paparazzi estaban al acecho, los fans analizaban cada like, cada comentario, cada publicación en Instagram. Todo era material para alimentar los rumores. Se hablaban de citas secretas, de regalos lujosos, de escapadas románticas, el clásico cuento de hadas moderno. La maquinaria de la especulación se puso en marcha. Los foros de fans servían con discusiones y análisis exhaustivos de cada detalle. ¿Un nuevo accesorio en una foto? ¿Un mensaje ambiguo en una historia de Instagram? Todo era prueba suficiente para alimentar las teorías. Los portales de noticias, por su parte, no se quedaron atrás. Cada salida de Hande, cada aparición pública, era analizada con lupa, intentando descifrar cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Fotografías borrosas captadas a distancia alimentaban la expectación y la curiosidad del público. La supuesta pareja era el centro de atención, y la intriga se apoderaba de todos. La verdad es que al principio Hande no emitió ninguna declaración oficial. Muchos interpretaron esto como una confirmación tácita, una forma de mantener la privacidad y a la vez, dejar que la especulación creciera. Era como si Hande estuviera dejando que el misterio reinara. Era una estrategia para mantener la atención. Simplemente prefería no hablar públicamente de su vida personal. La respuesta, como suele suceder en estos casos, solo la sabe Hande. Su silencio inicial fue un acto de cautela, una forma de proteger su intimidad frente a la vorágine mediática que se avecinaba. Este silencio, lejos de apaciguar la curiosidad, la intensificó. Los fans, con su inquebrantable apoyo y curiosidad, se dividieron entre aquellos que respetaban su derecho a la privacidad y aquellos que deseaban ansiosamente una confirmación. Los debates en redes sociales se multiplicaron con posturas encontradas y análisis apasionados sobre cada detalle. Algunos defendían su derecho a la intimidad, argumentando que la vida personal de Hande no debía ser objeto de escrutinio público, mientras que otros expresaban su curiosidad y su deseo de saber más sobre su vida amorosa. Sin embargo, recientemente Hande ha decidido romper el silencio, aunque sea sutilmente. ¿Cómo? Con un gesto que habla más que 1000 palabras, su estilo.
Ande, conocida por su elegancia y su impecable gusto, ha utilizado su imagen para responder a los rumores. Y, créanme, lo ha hecho con mucha clase. Hemos visto a Ande lucir looks que irradian felicidad, de seguridad y empoderamiento. Trajes que gritan «estoy bien» y «me siento increíble». Podemos notar una especie de declaración de independencia y de confianza en sí misma. En lugar de esconderse o reaccionar con ansiedad, ha optado por la elegancia y la sutileza, dejando que su imagen hable por ella. La elección de su vestuario se ha convertido en un mensaje cifrado, un lenguaje visual que solo los más atentos pueden descifrar. Cada prenda, cada accesorio, cada peinado, se convierten en elementos clave para interpretar su estado de ánimo y sus emociones. Su estilista personal, sin duda, ha trabajado en estrecha colaboración con ella para crear una imagen que refleje su fortaleza y su independencia. Por ejemplo, la hemos visto luciendo vestidos espectaculares en eventos públicos, con un brillo especial en sus ojos y una sonrisa que lo dice todo. Sus estilismos han sido impecables, con un toque de sofisticación y modernidad. Cada outfit ha sido cuidadosamente elegido, y la verdad, no hay nadie que pueda negar que Ande es una fashion icon. Y por supuesto, cada publicación en Instagram y cada aparición pública son analizadas con lupa. ¿Es una señal? ¿Un guiño a los rumores? ¿O simplemente Ande siendo Ande, luciendo fabulosa y disfrutando de su vida? El impacto de su imagen en la moda y en la cultura popular es innegable. Su estilo es seguido por millones de personas en todo el mundo, quienes buscan inspiración en sus elecciones de vestuario y en su forma de llevar las tendencias. Ande se ha convertido en un referente, en un ejemplo de elegancia y sofisticación, y su influencia se extiende mucho más allá de las pasarelas y las alfombras rojas. Pero lo más interesante es que, a pesar de la atención mediática, Ande no ha revelado ningún detalle concreto sobre su vida personal. No ha confirmado ni negado nada directamente. Simplemente ha dejado que su imagen hable por ella. Y creo que esta es una forma muy inteligente de manejar la situación. Demuestra madurez, seguridad y una gran capacidad para mantener el control sobre su propia imagen. Ha optado por una estrategia que le permite mantener su privacidad, al mismo tiempo que comunica su estado de ánimo y sus emociones a través de su estilo. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Habrá boda? Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero podemos analizar algunas posibilidades. Primero, es importante recordar que Ande es una persona privada. Aunque es una figura pública, valora mucho su privacidad y tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos. Por lo tanto, es posible que Ande simplemente quiera mantener su relación en privado, sin que la presión mediática la afecte. La protección de su intimidad es un derecho fundamental, y es comprensible que desee resguardar su vida personal de la constante mirada de los medios de comunicación y de las redes sociales. Segundo, la moda de Ande, como ya mencionamos, es una herramienta poderosa. Su elección de vestuario puede ser un mensaje sutil, una forma de comunicar sus emociones y su estado de ánimo sin necesidad de palabras. Los looks que luce reflejan una confianza y un empoderamiento que son muy positivos. Su estilo se ha convertido en una declaración de intenciones, una forma de mostrar al mundo su fuerza y su independencia. Tercero, los rumores son eso, rumores. A menudo se basan en especulaciones y en interpretaciones subjetivas. Es importante no tomar todo lo que se dice en las redes sociales o en los medios de comunicación como una verdad absoluta. La información debe ser contrastada y analizada con cautela, evitando caer en la trampa de la desinformación y de las falsas expectativas. Y finalmente, la posibilidad de una boda siempre está presente. Si Ande está feliz y enamorada, es natural que los fans se pregunten si el matrimonio está en el horizonte. Pero al final, la decisión es suya y solo suya. El respeto a sus decisiones y a su privacidad es fundamental. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues, esperar. Esperar a que Ande decida compartir su felicidad con el mundo, o no. Respetar su privacidad y seguir admirando su talento y su belleza. Apoyarla en sus proyectos y en sus decisiones. Y por supuesto, seguir disfrutando de sus looks espectaculares. La paciencia es una virtud, y en este caso, es la mejor opción. Es importante recordar que Ande es una persona, no un personaje. Tiene sentimientos, emociones y una vida personal que merece respeto. No debemos presionar ni exigirle nada.
Lo único que podemos hacer es desearle lo mejor y celebrar sus éxitos, tanto profesionales como personales. El respeto a su individualidad y a sus decisiones es fundamental. Y hablando de proyectos, es importante mencionar que Ande sigue trabajando en proyectos importantes y emocionantes. La hemos visto protagonizar películas, series y campañas publicitarias. Es una actriz talentosa y versátil, que siempre sorprende con su trabajo. Además, también está muy involucrada en causas sociales como la defensa del medio ambiente y la lucha contra la violencia de género. Ande es una mujer completa, que inspira y motiva a muchas personas. Su compromiso social y su activismo son ejemplos de su compromiso con un mundo mejor. Además, no podemos olvidar la conexión tan especial que Ande tiene con sus fans. Siempre está atenta a los mensajes, a los comentarios, a las muestras de cariño. Siempre muestra agradecimiento y afecto hacia sus seguidores. Es una relación muy bonita, basada en el respeto y la admiración mutua. Y creo que esta conexión es muy importante para Ande. Le da fuerzas, la impulsa y la motiva a seguir adelante. El apoyo de sus fans es un pilar fundamental en su carrera, y su cercanía con ellos es un reflejo de su humildad y de su gratitud. Por lo tanto, en resumen, la respuesta a la pregunta ¿risas o campanas de boda? Es, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Ande está radiante, feliz y exitosa. Está disfrutando de su vida, de su carrera y de su estilo. Y eso es lo que realmente importa. Ande ha respondido a los rumores con elegancia, con su imagen y con su silencio. Y creo que esta es la mejor manera de manejar la situación. Ha demostrado madurez, seguridad y una gran capacidad para mantener el control sobre su propia vida. Su estrategia, basada en la discreción y en la comunicación visual, ha sido un ejemplo de cómo afrontar la presión mediática con clase y con inteligencia. Así que, en conclusión, Ande, la reina de nuestros corazones, sigue siendo un misterio, pero un misterio fascinante y lleno de encanto. Y en definitiva, eso es lo que nos encanta de ella. Su capacidad para mantener la intriga, su talento para la interpretación, su estilo impecable y su compromiso social la convierten en una figura admirada y querida por millones de personas en todo el mundo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis sobre los rumores de Ande Ercel. Hemos repasado su estilo, sus respuestas sutiles a las especulaciones y, por supuesto, hemos fantaseado un poco sobre lo que podría estar pasando en su vida. La vida de Ande es un reflejo de la perseverancia, del talento y de la dedicación. Su historia es una fuente de inspiración para muchas personas, y su éxito es un merecido reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí, compartiendo este momento conmigo. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Ande y con todos aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan sobre los rumores, sobre el estilo de Ande, sobre todo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con la audiencia es fundamental para el éxito del canal, y sus opiniones son muy valiosas. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, Ande siempre será Ande con o sin campanas de boda. Chao, chao.